Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy hablaremos sobre una capturadora de video, sus características, su precio y si es buena o mala y si realmente cumple con lo que promete. Lo primero que vamos a hacer es revisar las características según el proveedor y ver si realmente cumple con lo que promete o no. Para esto yo tengo lo que es la capturadora de la marca SCAT. El modelo es 333. SCAT 333 es el modelo que yo tengo. Hay una versión superior que es la SCAT modelo. El modelo es... Ok, aquí no me aparece el modelo, pero esta es la versión superior. Aquí lo tenemos, modelo 326C. Es un modelo superior, pero en este caso yo revisaré la versión 333. Después les explicaré la diferencia entre una y otra por si quieren ir por la que es superior. Lo primero, revisemos lo que son las características. Lo que nos interesa. Que tenemos que es una capturadora que nos permite transmitir a 4K con USB 3.0. Nos permite una resolución de 1080 a 120 fps o una de 2160 a 30 fps. Esto significa que si ustedes van a transmitir en 2K o 4K, solamente pueden alcanzar hasta 30 FPS. Pero si van a transmitir en 1080, pueden alcanzar hasta 120 FPS. Aquí tenemos más información. 4K solamente nos permite 30 FPS. 1080 nos permite 120 FPS. Nos indica que incluye un puerto USB 3.0 y otra información a tomar en cuenta es sobre la conexión del HDMI. Aquí tenemos la información del HDMI. El HDMI que incluye, buscaremos la información del HDMI. En esta parte es donde viene la información, me parece. Aquí la tenemos. La entrada de HDMI es de 1.4, es la versión 1.4. ¿Qué quiere decir esto? Que esta capturadora no permite transmitir HDR y por lo tanto no podemos alcanzar más de 30 FPS en 4K, como lo muestra aquí. Aquí tenemos 4K a 30 FPS, es lo que podemos transmitir, debido a las limitaciones que tiene la capturadora, pero si ustedes transmiten en 1080 pueden alcanzar hasta 120 FPS. Y también tenemos la información que esta capturadora de video incluye una entrada HDMI del puerto de la versión 1.4. La versión 1.4, la única limitación que tiene es que ustedes no van a poder utilizar el HDR. Aunque lo tengan incluido en su dispositivo, no podrán utilizarlo. No permite dicha configuración. Es la limitante que tiene este puerto. Independientemente de eso, permite todo lo demás y las limitaciones de velocidad. Que en 4K solamente permite 30 FPS y en 2K me parece que permite solamente 60 FPS, pero en 1080 te permite hasta 120 FPS. Ahora, veamos qué tan cierto es esto. Lo del puerto HDMI es completamente cierto. Y lo del puerto USB 3.0, que yo ya he tenido una mala experiencia con varias capturadoras. He comprado varias capturadoras de un precio similar y todas tienen un puerto USB 3.0 falso. Solamente simulan que es un puerto 3.0, pero en realidad tienen un puerto 2.0. Pero con esta capturadora es la excepción. Esta capturadora realmente tiene el puerto 3.0. Pero vamos a verificarlo. No me crean, verifiquemos. Aquí tengo el programa para revisar los puertos de los dispositivos. Y vamos a buscar la capturadora. No recuerdo si aparece con su nombre o aparece con otro nombre esta capturadora, pero verifiquemos. La voy a desconectar y la voy a volver a conectar.
Ok, parece que es este dispositivo. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Es el SCAT. Aquí tenemos la capturadora. Aquí tenemos la capturadora. Ahora simplemente vamos a verificar qué puerto tenemos. Si nosotros nos vamos aquí al USB versión, tenemos que efectivamente es un puerto USB 3.0. Algo que no tienen las demás capturadoras que tienen un precio similar. Las capturadoras que tienen un precio similar solamente llegan a USB 2.0. En cambio, esta capturadora es realmente un puerto USB 3.0. No es simulado, no está solamente pintado para que parezca un USB 3.0. Es un USB 3.0 real. Desde la capturadora hasta el cable, ambos traen un puerto USB 3.0 real. Otras capturadoras de un precio similar, lo único que tienen es que pintan el puerto de color azul para que parezca USB 3.0 y te mandan un cable que es 3.0, pero si la capturadora no tiene esa entrada desde su terminal, no tiene caso que te envíen un USB 3.0. Ahora veamos la siguiente información. Veamos cómo graba, cómo captura. Aquí tenemos lo que es el OBS. Agregaré la capturadora. Y aquí tenemos la capturadora. Si vamos a las configuraciones, aquí lo tenemos como predeterminado, pero podemos personalizarlo. Aquí nosotros podemos cambiar la resolución 4K, 2K, 1080 o 720, la que ustedes quieran. Un detalle que van a tener aquí. Aquí, por ejemplo, si yo pongo una resolución de 4K, no me la acepta. ¿Por qué? No es un problema de la capturadora. Ustedes necesitan tener un monitor o una pantalla que sea 4K para que pueda activarse dicha función. Si ustedes no tienen una pantalla 4K o 2K, esta función no les va a servir. Les va a pedir obligatoriamente la resolución que ustedes tienen en pantalla. Por ejemplo, yo activo 1080 y sin ningún problema puedo observar lo que es mi pantalla de la consola. Ahora los FPS. Como podemos ver aquí, me detecta hasta 120 FPS. Por lo cual sí podemos alcanzar los 120 FPS. El formato de video, las configuraciones, aquí esto ustedes lo pueden configurar. Esto ya ustedes lo configuran. Y si nos vamos aquí a lo que es la administración de la información de transmisión, vamos a herramientas, me parece. Es en vista. En vista entramos a estadísticas. Y aquí en estadísticas nosotros podemos ver la información que estamos recibiendo desde la consola. Ahora, quizá la pregunta que ustedes tienen es si esto tiene latencia. Porque es lo primero que siempre nos preocupa o nos va a preocupar si esta capturadora tiene latencia. La respuesta es sí, sí tiene latencia. No es tan alta, no es elevada, apenas si se logra percibir. Pero cuando ustedes hagan el cambio sí van a notar un ligero retraso, apenas imperceptible. De hecho habrá quienes ni se den cuenta. Pero quienes estén acostumbrados a algún tipo de velocidad sí van a percibir esa pequeña diferencia. Es insignificante, lo vuelvo a repetir. Para la gran mayoría quizá ni lo van a notar, pero sí se logra percibir. Lo que sí es cierto es que te logras acostumbrar rápidamente, ya que el cambio es mínimo. Tiene latencia, pero es mínima. Es casi nula, por así decirlo. Pero tengan en cuenta que se agrega latencia por lo mismo, porque estamos conectando lo que es la consola a la capturadora procesa la información y después lo envía a lo que es a nuestra pantalla por medio de los cables HDMI. Eso sí, yo les recomiendo utilizar cables HDMI originales. No metan cables HDMI que no sean originales, ya que de lo contrario van a incrementar su latencia. Veamos cómo se conecta la capturadora. Vamos aquí a lo que es esta información
y tenemos estos puertos. Tenemos dos HDMI. El primer HDMI, que es el que recibe la información de lo que es nuestra consola, y el segundo HDMI que se conecta al monitor. Tenemos estas dos entradas. La primera, la información que recibe de la consola. La segunda, la información que sale hacia el monitor. Y por último tenemos el puerto tipo C, que se conecta directamente a la computadora o a un celular. Este puerto podemos conectarlo a nuestra computadora o a nuestro celular para que ustedes puedan grabar o transmitir lo que están haciendo en su consola o cualquier dispositivo que estén utilizando ustedes. Tenemos otras entradas, que esta es la entrada para música, me parece. Veamos qué dice, es el 3. Entrada en línea de audio TRS. Es una entrada de audio, la entrada de audífonos con micrófono y una entrada de micrófono. Tenemos estas tres entradas. Estas entradas, les seré honesto, no las he utilizado. Desconozco qué tan buenas o malas sean en calidad. Pero esto sí lo he utilizado. El puerto HDMI, donde conecto la consola, y este que conecto directamente a mi pantalla. Yo no juego mirando lo que es la pantalla del OBS, yo juego mirando lo que es la pantalla principal a través del puerto HDMI que tiene para el monitor. El puerto tipo C únicamente lo utilizo para poder grabar o hacer la transmisión. Al inicio comentábamos que este sí era un puerto tipo C 3.0 real. ¿Cuál es la diferencia entre un 3.0 y un 2.0? Más que nada la velocidad que pueden procesar. El puerto 3.0 puede procesar 10 veces la velocidad que un 2.0, en teoría. En realidad no procesa tanto, por lo mismo de que no van a ser calidad premium, pero sí se acerca a 10 veces. Si bien no podemos alcanzar las 10 veces de procesamiento que en teoría marca, que incluso los de buena calidad a veces les resulta difícil alcanzar 10 veces la velocidad, pero sí andar rondando cerca de ese promedio, que de hecho esas velocidades, con que tenga 5 veces la velocidad sería más que suficiente, pero andamos rondando a lo mejor en 9 veces la velocidad de un tipo 2.0. ¿Y esto en qué se traduce? En mayor calidad, básicamente. Para 1080 con un 2.0 es más que suficiente, pero si ustedes quieren 2K o 4K, es importante que tengan un USB 3.0, ya que la información que está procesando para tener una calidad 2K o 4K es bastante pesada, al menos si quieren que se vea bien. Y como ya se los dije, la única desventaja es que no incluye HDR. Es la única desventaja que nosotros tenemos, que no podemos utilizar el HDR. ¿Cuál es el costo de este dispositivo? Puede variar. Puede variar el costo. Lo que aquí tenemos, por ejemplo, son 831 pesos mexicanos, pero a mí me costó a otro precio. A mí el dispositivo me costó 755.64 pesos mexicanos. Ahora, esto con el valor del dólar actual es aproximadamente 39.22 dólares al día de hoy, lo que está costando hoy el dólar. Al valor actual del mercado del dólar es más o menos lo que está costando la capturadora. La he visto más económica, sí la he visto más económica. Lo más barata que la vi fueron 680, 670 aproximadamente, no recuerdo bien. Estamos hablando de 35 dólares aproximadamente, es lo más económica que la he visto. Yo no la compré porque ya había pedido esta, pero es lo más económica que la he visto. Lo que a mí me incluía esta compra que yo realicé con este vendedor, les dejo el enlace en la descripción por si ustedes quieren comprar el mismo dispositivo. No es obligatorio que compren el mismo dispositivo, de hecho ni siquiera es porque me estén patrocinando, estaría bien, pero esto es más que nada
para que si ustedes quieren adquirir el dispositivo, compren el mismo que yo compré. Porque otro vendedor no sé si les va a enviar lo mismo, si sea otra versión, lo desconozco. Eso ya sería decisión de ustedes. La que yo compré, ¿qué incluía? Incluía una tarjeta con un enlace para actualizaciones si ustedes quieren hacer actualizaciones a lo que es su dispositivo, y también incluye un código que no he verificado para qué sirve ese código, pero lo incluye en la tarjeta. Incluye un manual, incluye la capturadora, también incluye un cable USB 3.0 y incluye el adaptador para USB 3.0 hacia su entrada tipo C de su celular. Con esto ustedes pueden conectarlo directamente al celular. La versión que yo les digo que vi en 680 no sé si incluya este adaptador. Podría ser que no, ya que la diferencia que tiene entre lo que yo lo compré posiblemente sea el costo del adaptador. El adaptador no creo que cueste más de 50 pesos mexicanos. Estamos hablando de aproximadamente $3. Es posible que ese sea el costo de este adaptador. Ahora, se preguntarán, ¿es posible transmitir con ese adaptador? No he hecho la prueba, voy a serles honesto, pero creo que sí debería ser posible. Porque al menos sí es posible recibir imagen desde la capturadora hacia el celular. Les dejo en pantalla que sí es posible recibir imagen. Lo que no he hecho la prueba es si es posible retransmitir esa imagen. Yo pienso que sí, debería ser posible. Creo que Streamlabs no incluye esa función de poder conectar una capturadora al celular. No sé si OBS la tenga, pero si no lo pueden hacer, a lo mejor grabando directamente lo que sucede en su pantalla. Pero lo que sí podemos hacer es recibir la imagen de la capturadora hacia el celular, y también nos permite grabar la pantalla mientras estamos recibiendo esa imagen, por lo que sí debería ser en teoría posible retransmitir. Al inicio yo les comentaba que existe otra versión más avanzada, que este es el costo. Estamos hablando más o menos de $62. Eso sin incluir el costo de envío, porque tienen que pagar aduanas. En este caso sí se paga aduanas, así que les van a cobrar más o menos un 14% más. ¿Cuál es la diferencia entre esta capturadora y esta otra? Esta segunda yo no la tengo, pero es de la misma empresa, SCAT, por lo cual si una capturadora que es SCAT me dio buenos resultados, quiere decir que esta segunda debería tener también buenos resultados. Pero ¿cuál es la diferencia? Un USB 3.1 que permite mayor velocidad de transmisión de datos. El 3.0 es suficiente, pero el 3.1 nunca está de más. Pero eso no es lo único que nos interesa. Tenemos una entrada HDMI 2.0. Ya no es 1.4 como la anterior, esta es 2.0. ¿Qué significa que tenga 2.0? Mayor velocidad, y que nos permite también el HDR. Aquí sí podemos activar el HDR en nuestras transmisiones y también en nuestra pantalla. Y la transmisión a 4K nos permite hasta 60 FPS, la transmisión en 2K nos permite 144 FPS y la transmisión en 1080 nos permite hasta 240 FPS. Básicamente esas son las únicas variaciones, o más bien dicho mejoras. Si ustedes quieren poder ver su imagen en su pantalla en HDR, deberían optar por una versión más avanzada. Pero si no les importa el HDR, ni tampoco les importa mayor velocidad en lo que es el 4K, si ustedes en 1080 a 120 les va perfecto, esta opción es la mejor.
esta no les cobra aduanas, no tiene un costo extra que ustedes tengan que pagar en aduanas. Así que de eso no se tienen que preocupar. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Nos vemos.